buenas noches amigos cuánticos, encantada de saludarlos una vez más como todos los miércoles a esta hora en la grata compañía de todos ustedes y en las repeticiones los días viernes y los días domingo a través de Falconía TV. Hoy tenemos otra invitada de lujo, bueno, yo creo que ya es la segunda vez que nos visita en Cuánticamente, aunque también es una amiga aquí de la casa porque ha tenido otros espacios. Se trata de la muy destacada y reconocida psicóloga María Esther Leal de Bacirca, quien nos acompaña pues en esta oportunidad. Como ya decía, ella es además magíster en gerencia de empresas, coach empresarial, es locutora profesional y como ya les decía ha llevado otros espacios aquí en Otrora, en Falconía, y también, bueno, podemos decir que es una destacada líder en cuanto al curso de milagros se refiere aquí, tanto en coro como en punto fijo, desde hace más de 10 años, y hace un año aproximadamente creo que fundó la Escuela para Parejas, ¿no? Así el año es. pasado. Bueno, una escuela que también ha tenido muchísimo éxito. María Esther, de verdad encantados nuevamente de saludarte, de tenerte en esta tu casa, y en Cuánticamente pues estamos realmente muy interesados en conocer una vez más tus impresiones, especialmente acerca del tema que hoy vamos a abordar y que tiene que ver con las emociones, y ya lo manejábamos en las redes sociales, porque bueno, no hay emociones, las emociones si se quiere son neutras de algún modo, todo depende del significado que le demos, y también son necesarias, pues nos vinculan al entorno, así que son positivas si las sabemos manejar y si no nos quedamos enganchados, y al final tanto si son como las que denominamos buenas o las que son negativas, pero si no nos vamos a los extremos, al final nos hacen sentir, ¿verdad? Nos hacen vivir, nos hacen ser justamente, así que todo depende en qué grado o en qué magnitud las disfrutamos. Y bueno, hablando de las emociones justamente, hay algunos, María Esther, que pareciera que se quedaran enganchados en determinadas emociones, o como decías tú, tras de cámara, a veces pareciera que solo a través de una emoción reflejan todos los estados mentales o todas las respuestas que tienen que dar a diferentes situaciones de su vida. Háblanos por favor un poquito sobre eso. Sí, bueno, primero darte las gracias, Katy, porque para mí es un placer estar nuevamente en mi casa. Qué bueno. Y el tema que nos ocupa, que es el tema de las emociones, es un tema además que es el día a día de mi vida, ¿no? Claro, prácticamente. Claro. Hablar de esto que tú estás diciendo ahorita es totalmente cierto. Hay cantidades de personas que expresan en una sola emoción el resto de las emociones. Por ejemplo, puede que te encuentres una persona que sea rabiosa y a través de la rabia expresa cuando está culpable, cuando se siente culpable, o cuando se siente triste, o cuando está desencantado de situaciones. Y bueno, pues, obviamente pues una persona con esas características ha tenido dificultad para reconocer y para dejar fluir el resto de las emociones. No obstante, pues eso no es lo que sucede normalmente y no le pasa a todo el mundo. Hay personas que tienen dificultad para manejar sus emociones, fundamentalmente porque, por ejemplo, las reprimen o las controlan. O hay ¿verdad? cierta incongruencia, María Esther. Otra de las cosas que quería, aprovechando pues que obviamente tu visita que quería abordar acá, era que hay gente que se enferma, y bueno, este es un programa Cuánticamente que también hace mucha referencia a la salud, y tú que como psicólogo pues trabajas mucho lo que es la salud psicológica, obviamente, o la salud mental, hay gente que se enferma porque es incongruente en afirmar ciertas cosas, es decir, quiere decir que no, pero al final termina diciendo que sí a determinadas situaciones, o todo lo contrario. Y entonces allí surgen las enfermedades. ¿Cómo maneja María Esther? Sí, porque inicialmente tú lo acabas de decir, la dificultad que se manifiesta a nivel afectivo, a nivel emocional, viene precisamente de las dificultades que tenemos en la manera de pensar. A veces pensamos de manera contraria a cómo actuamos, o actuamos de manera contraria a cómo pensamos. Y esa incongruencia, como tú le acabas de llamar, produce entonces bloqueos de tipo emocional, o produce, como decía ahorita, manejos inadecuados de las emociones, explosiones o represiones. ¿Es fácil identificarlos para algunos? ¿Se Sí. hacen la vista gorda? Las emociones, no para todo el mundo es fácil identificar las emociones. Esa Porque incongruencia, perdón. hay hogares, por ejemplo, en donde tú aprendiste a ser incongruente y a ti te va a parecer totalmente normal
¿verdad? Puesto que eso es lo que hace tu grupo familiar. O sea, si en tu grupo familiar, vamos a poner un ejemplo, tú eres irónico, y a través de la ironía tú estás pretendiendo expresar una rabia o una molestia, tú vas a aprender que la ironía es una manera de expresión de tus emociones, sin llegar a concretar la emoción. Porque una cosa es decirte una ironía y lo otro es decirte abiertamente, mira, estoy molesta por esto que tú acabas de decir o tú acabas de hacer. Entonces, en los contextos familiares, uno recibe una manera particular de manejar las emociones, uno suele modelarlas y copiarlas, y eso que uno modela y copia es lo que uno repite de una manera inconsciente. Claro, es el patrón o el sistema de creencias y condicionamientos en el que uno vive. En el que vive, ¿no? Sí. En el que se desarrolla cualquier persona. Desde temprano. También estábamos hablando antes de comenzar de que a veces no necesariamente la inteligencia emocional, no necesariamente la inteligencia academicista, intelectual o mental, va de la mano con la inteligencia emocional, que yo considero que es primaria, ¿no? Hay muchos quizás pueden ser unos eruditos y son grandes jefes, entre comillas, pero resulta que a la hora de gestionar las emociones meten crasos errores que son difíciles de salvar, ¿no? En ciertos momentos. Sí, lo que pasa es que la misma inteligencia ha tenido también una evolución. O sea, inicialmente los psicólogos explorábamos la inteligencia academicista o la intelectual, como tú acabas de decir ahorita, y en un tiempo esa era la inteligencia relevante, la importante. Tenemos que reconocer que el término de inteligencia emocional se acuña hace relativamente poco tiempo. Sí, correcto. ¿Verdad? Y no era relevante porque no había una manera psicométrica de medir la inteligencia emocional. De hecho, no hay una manera psicométrica de medirla. Se mide con los comportamientos, se mide con la manera como la gente se expresa, se mide cómo maneja sus emociones, etcétera, ¿no? Un término muy subjetivo y muy bonito que me gusta a mí, sabiduría, con aquello que es la sabiduría, esa sabiduría. Entonces, claro, en el pasado, incluso tú lo ves también en la parte educativa, en el pasado era mucho más importante que un chico sacara buenas notas, ¿verdad? ¿Cómo no? A que un niño se relacionara bien o no con otras personas. En cambio, desde que la inteligencia emocional surge como un instrumento precisamente de medición del comportamiento integral del ser humano, entonces ahora se mide cómo tú te la llevas con otro, cómo te relacionas, si eres capaz de influir sobre los demás, si sabes controlar tus emociones, si sabes, o sea, todo este tipo de cosas son relevantes desde hace una década para acá. Y que es importante porque quizás ahora, y ese punto que tú señalabas al final, el poder de persuasión, eso va entre la inteligencia emocional, que quizás muchos no los catalogaban así o no lo veían, pero bueno, porque esta gente, este hombre, este líder, lleva ese poder y todos lo siguen y las masas lo seguían antes y es allí donde entra justamente la inteligencia emocional, y el buscarle la importancia, ¿no? Sí, que eso tiene ahora. Si hablamos, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, una de las inteligencias que incluye la inteligencia emocional es la inteligencia social, ¿verdad? La inteligencia política, cuando una persona es capaz de convencerte de algo inexistente, ¿verdad? De algo que no existe, pero tú terminas creyendo en eso, evidentemente... Lo repites 100.000 veces y te la crees. Entonces tú estás hablando de una inteligencia que también es emocional, porque es la capacidad que tienes para influir sobre el otro sin que tengas más nada que tu argumento. Claro, no, eso es buenísimo. Eso es lo mejor que puede existir. Si no, pregúntanos a ver unas cuantas mujeres que todavía creemos en pajarito preñado. Bueno, por la boquita. Por todo lo que me digan, yo lo creo. Yo lo creo. Muy bien, mira. Vamos aquí, estuve investigando un poquito acerca de lo que es la gestión emocional en este caso, y te comentaba recién de que en el libro Ecología Emocional me gustaría, bueno, obviamente que tú como psicóloga dieras tu parte. Yo estuve extrayendo aquí algunos puntos sobre cómo abordar o gestionar estas emociones, porque luego vamos a pasar a ir desglosándolas un poquito, sobre todas aquellas emociones que son de fuerte impacto, ¿no? Para el colectivo y que están ahorita justamente afectando al común o al promedio venezolano, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, aquí en el libro de Ecología Emocional, bueno, tengo que en primer lugar para ello gestionar, que lo citan Soler y Conagla, dice, en primer lugar sentir, señalan ellos, ¿no? En segundo lugar, darnos cuenta de que sentimos.
En tercer lugar, identificar el afecto dándole un nombre justamente preciso a esa emoción. En cuarto lugar, traducir la información de esta emoción, lo que me está dando, valorarla en el quinto lugar. En el sexto, incorporarla a un mapa de situación, o sea, bueno, me imagino en el contexto. Y por último, tiene que pasar a la acción, es decir, si es necesario pasar a la acción o buscar canalizarla o transformarla, pero y dejarla fluir, pero que no sea de una forma agresiva. Ajá, eso es lo que ellos claro. señalan en este caso para abordarla o gestionar una emoción, imaginamos como la ira, por ejemplo. ¿Cómo la abordarías tú? ¿Cómo trabajarías con eso? Tú que a diario recibes todo ese tipo de situaciones. Sí, tal como lo describen los autores, lo primero que uno hace es mostrarle a la persona que somos seres inevitablemente emotivos y emocionales. Hay que mostrar que eso forma parte del ser humano. De hecho, en el pasado muchas personas se cohibían de expresar sus emociones porque se les educaba para que no las expresaran. Sí, era algo así, mira, cuidado, si lloras te vas a poner feo, si gritas. Si te ríes mucho. Si te ríes mucho, cuidado. O sea, habían muchos peros en relación con el tema de las emociones. Y bueno, la gente se condicionaba a no expresar las emociones porque había como una expresión antinatural. Es como las emociones no son naturales, la gente no tiene que decir lo que siente. Pero resulta que como hemos tenido este revuelo y gracias a Dios ha sido así, que hemos evolucionado y nos ha permitido y nos está permitiendo reconocer las emociones que sentimos. Mucha gente todavía está por educarse en relación con el tema de reconocer las emociones. Porque hay personas que están experimentando emociones, pero no reconocen que las están experimentando. Correcto. ¿Sí? Y entonces, cuando tú no reconoces experimentar una emoción, entonces no puedes tener tampoco la vía de salida de la emoción porque desconoces que te está pasando eso. O no la saben identificar, ¿no? O la pueden confundir también. Y no la saben identificar. O sea, yo recuerdo hace años en la consulta, una vez le pregunté a una señora, ¿y eso que usted está sintiendo qué es? ¿Cómo que qué es? Me pregunta ella. Yo le digo, bueno, ¿qué es? Mira, es tristeza, es rabia, es miedo, un poco procurando llevarla a ella al contexto de que ella reconocía qué era. Y me dice ella, yo no sé qué será, yo lo único que sé es que yo me siento mal. Entonces, fíjate la dificultad que a veces tenemos, generalizamos, ¿no? Sí. Sí, que las personas decimos, me siento mal, pero no logramos definir a qué se refiere ese mal. Claro. Si me siento ansiosa, si lo que tengo es culpa, si lo que tengo es rabia. Remordimiento. Y en parte, uno de los trabajos que nosotros dentro de la psicología nos toca hacer con el paciente es enseñarles a experimentar ese proceso para que él entonces a la vez se haga responsable de la parte que sigue, que es la expresión. Que es la expresión valorarla, pesarla. Quizás hay algunos métodos también para... Sí, la valoración está un poco dada en el hecho de que la persona perciba que expresar las emociones en un contexto de adecuación es algo necesario en la vida humana. Te doy un ejemplo. Cuando Guillermo Antonio, mi hijo menor, ¿verdad?, se molestaba, una de las cosas que nosotros hacíamos era enseñarle que él podía manifestar su rabia, pero que necesitaba un contexto adecuado para eso. Entonces le decíamos, bueno, vaya a su cuarto, agarre su almohada, ¿verdad?, y dígale a su almohada toda la rabia que usted tiene de la situación que le pasó, que le aconteció hace un momento antes. Entonces, bueno, él iba a su cuarto, agarraba, gritaba, decía todo lo que hacía, y en la casa no había nadie que dijera, ese muchacho está loco, o va a acabar con el cuarto, me va a acabar las almohadas, porque resulta ser que él estaba autorizado a expresar sus emociones de manera que no afectara a nadie, porque no estaba afectando a nadie de esa forma, pero se estaba liberando. Cuando él regresaba de su cuarto a hablar con nosotros, ya estaba tranquilo, estaba calmado, y por supuesto no iba a afectar a ninguno de los demás. Una buena estrategia esa, Una excelente estrategia en manejo de la ira, por ejemplo. En el manejo de la ira. De la ira, de la frustración. Que vamos a hablar más adelante justamente al respecto. ¿Cómo dejar o no permitir que las emociones nos esclavicen? ¿Cómo hacemos para que las emociones, tanto como si son de armonía, de alegría, de euforia, no nos mantengan esclavizados? Como aquellas de tristeza, de ira, de darle como a todas su justa medida y en su justo momento. Sí, hubo una expresión que la dijo una vez un compadre en una reunión social,
que a mí me gustó esa manera como él la acuñó. Él dijo, mira, comadre, yo pienso que uno tiene que aprender a administrar sus emociones. Y a mí me encantó muchísimo ese término de administrar, ¿verdad? Sí. Las emociones, porque yo soy de las que pienso que las emociones son un recurso. Y si las emociones son un recurso, precisamente uno tiene que aprender a utilizarlas y administrarlas de modo que a uno le rindan para todo. Claro. O sea, uno puede inevitablemente sentirse feliz y contento ante situaciones en las que evidentemente esa es la emoción que he de expresar, pero también tienes que saber que hay contextos en los cuales la risa, la alegría, el desorden, la euforia no son las expresiones adecuadas en un momento determinado. Hay personas, graciosamente, que desconocen esto. Tú puedes, por ejemplo, ver a una persona en un velorio, por ejemplo, o sea, riéndose a carcajadas, ¿verdad? Pero pueden ser nervios también, ¿no? Y es una manifestación... Por supuesto, pero obviamente eso implica que hay un condicionamiento, ¿verdad? Ok. Inadecuado. Ok. Es decir, porque yo no estoy de repente adecuándome al contexto que estoy viviendo. Pero suele suceder, porque en cuanto a velorio no hemos visto que la gente echa chistes, ríe, a carcajadas, así es, pero canta. cuando lo hacemos, porque yo me incluyo en la lista de lo que lo hacemos, ¿verdad? Nos ponemos bien lejos de donde están los deudos, o sea, los más afectados. Pero algunos ¿me no explico? se miden. Ajá. Entonces, bueno, sí, escogemos allá el lugar donde estamos los que nos estamos riendo, lo que estamos, porque bueno, tenemos que admitir que en los velorios pues se da esta cosa mágica que a veces suceden en los centros comerciales, que es que nos encontramos con un montón de gente que no teníamos veníamos tiempo que no veíamos. y Y entonces, bueno, a veces no podemos evitar esas expresiones eufóricas de haberte visto. Y eso es lo que yo a veces digo, bueno, a veces hay contextos en los cuales uno tiene que aprender a contener la emoción para adecuarse. O sea, no quiere decir que no la sientas, quiere decir que tienes que administrarla. Claro. Y por eso la palabra, pues, me gustó mucho la de vamos a aprender a administrar ese recurso. Sí, y yo creo que también depende, ahora que hablábamos del tema de los velorios, María Esther, del contexto también o del ambiente, digamos de la cultura, ¿no? También, porque de repente para algunos lo celebran hasta los velorios, celebran tal situación, o no es una emoción así como que digna de que te pongas a llorar, a dramatizar, mientras que para otros, pues como en el caso de los venezolanos, del latino, sí es un duelo de marca mayor, ¿no? En el caso de los duelos. Sí, claro, ¿no? Y velorios. de hecho, desde el punto de vista social, hay contextos que han cambiado para nosotros mismos, Ajá, o sea, han sí. cambiado, o sea, hoy en día los velorios no se miran con la misma sobriedad ajá, que la como se visión, miraba ajá. hace un tiempo atrás, pero es que es inevitable, los seres humanos hemos ido cambiando en Claro. cuanto al manejo de las emociones, nos hemos Eso es ido importante. adaptando, ¿no? y somos más expresivos. Fíjate que mi mamá, por ejemplo, me contaba historias de que habían personas en el pasado que para ir a un velorio tenían que primero ponerse un poco de cebolla, de olor a cebolla, ¿verdad? Para hacerlos llorar, porque las personas no tenían expresiones naturales de llanto. O sea, era obligatorio Sí, llorar. era obligatorio llorar, pero si tú no llorabas, entonces Estaba fuera